desde el principio. Bueno, comienzo. Ok, vamos a hablar del prójimo. ¿Qué lugar ocupa el prójimo en mi vida? ¿Y por qué este tema es un tema tan importante? Porque es el tema central del Evangelio. Porque Orlando me pedía el tema de cuál es el sentido de la vida. Y el sentido de la vida en un cristiano es siempre el prójimo. El prójimo es cuando le preguntan a Jesús, Maestro, ¿en qué se resume todo el Evangelio? Todo lo que has dicho, tu sermón de la montaña, todo lo que has dicho, ¿en qué se resume? Amarás al prójimo como yo os he amado. Tema central. En el diccionario del cristianismo, que es muy vago, definen al prójimo como el que va más allá del círculo de la familia, de los hermanos. Y es alguien que está próximo a ti. Pero el próximo a ti, ¿qué te dice? ¿Alguien que está próximo a mí? En el Antiguo Testamento, la palabra prójimo tenía una connotación muy distinta a la que le da Jesús en el Nuevo Testamento. Para el israelita era el prosélito, circunciso, es decir, aquel que aceptó la fe judía, era el prójimo. Y todos los judíos, todos los israelitas y los que profesaban su fe, pero los que no profesaban su fe, esos no entraban en el círculo del prójimo. Tenían sus enemigos, como los del Qumran, como los de Samaria. Ellos no eran el prójimo, por ellos no tenían que desvivirse de ninguna manera. Pero Jesús viene y cambia radicalmente el limitado sentido que tenía la palabra prójimo. Vamos a ver qué es el prójimo. Primero, algo que no nos han dicho. El prójimo, yo mismo. También yo cuento. ¿Por qué? Porque si en el Antiguo Testamento es amarás al prójimo como a ti mismo, puede haber excepciones, porque alguien te va a decir, yo no me amo a mí misma, entonces yo ya no tengo por qué entrar en esta regla. Si yo no me amo a mí porque tengo problemas de identidad, de amor, de lo que sea, no estoy obligada entonces a amar al prójimo. Jesús te dice, ama al prójimo no solamente como a ti mismo, sino como yo os he amado. Pero ¿qué significa como tú mismo? Estamos tratando voy a decirles que es muy importante cuidarnos, no lastimarnos. ¿Cuántas veces en nuestro lenguaje verbal, nosotros, o mental más bien, nosotros nos hablamos muy feo? ¡Ay, qué tonto! ¡Ay, qué bárbaro! No. Y nos decimos cosas que no nos ayudan a salir adelante. No puedo, no sirvo para esto, tengo miedo, yo no soy la persona adecuada. Y nos vamos haciendo pequeños, en lugar de irnos amando, aceptándonos, queriéndonos. Si Jesús nos acepta como somos, ¿por qué tú no te aceptas como eres? Entonces hay que empezar por uno mismo, porque cuando tú te amas a ti y cuidas tu persona por fuera y por dentro, vas a estar capacitado para cuidar al otro de la misma manera como te cuidas tú. Pero también Jesús se va muy lejos. También tienes que amar al enemigo. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo me pides, Jesús, que yo ame al enemigo? Pero León Tolstoy nos dice algo muy bonito. Comprenderlo todo es perdonarlo todo. Cuando nosotros, lo que nos han hecho, lo que nos ha herido, podemos llegar a comprender por qué lo hicieron, vas a empezar a sentir compasión por esa persona. Porque nosotros somos víctimas de víctimas. Aquel que te hirió, se hirió a sí mismo. Aquel que te lastimó fue porque lo lastimaron previamente a él. Si te lastiman a ti, tú lastimas inconscientemente. Entonces el enemigo quizás ni siquiera quiso hacerte un daño a ti deliberadamente. Cuando comprendes quizás que has sido un hombre triste, que nació en la calle, que no tuvo formación, que estaba enojado, que estaba desesperado, es muy fácil que puedas perdonar a tu enemigo. Y después del perdón viene un paso hermoso, que es el amor. Después de perdonar al enemigo, no puedo yo amar a un enemigo si no lo he perdonado previamente. El que te cae mal, el que no te saluda, el que te evade, el que te evita, aunque no sea tu enemigo, también es tu prójimo. El desconocido que te necesita, también es tu prójimo. Pero ¿quién es ese desconocido que me necesita? Yo no sé que un desconocido pueda necesitar de mí. El transexual, por ejemplo. El transexual es esa persona que ya ha vivido cosas
de rechazo, de miradas que lo han lacerado, lastimado. ¿Por qué yo voy a poner otra piedra, arrojar una piedra a donde ya esta persona está lastimada de tantas piedras recibidas? El alcohólico, la prostituta, el encarcelado, el drogadicto, no son personas que eligieron este estado de vida. Son víctimas de una sociedad que no les ha dado la mano. Allí estás tú, cristiano, para darles la mano a esas personas, para ayudarlas y no mirarlas con los ojos de desprecio con el que han sido miradas quién sabe cuántos años de su vida, quizá desde que nacieron, desde que tienen uso de razón. Ahí está el cristiano, que tiene que entender que si llegaron a ese estado, fue por un camino de sufrimiento inmenso, y ahí está tu mano, para levantarlos, ayudarlos, hacer algo por ellos. Esta conferencia está para ayudar, para levantar, para hacer algo de alguna manera en este confinamiento en el que estamos. ¿Quién es mi prójimo? El extranjero, el enfermo mental, el que no está nunca de acuerdo contigo, el que no piensa como tú, el discapacitado, el indígena, el negro, el ateo, el vecino molesto, tu ex, la familia política, el indigente, el deprimido, el que profesa otra religión, musulmán, qué sé yo, cualquier persona que a mí no me gusta, es tu prójimo. Y hasta allí llega Jesús, a los confines más oscuros del ser humano, a donde te dice, no evites absolutamente a nadie. El círculo pequeño y limitado que tenían los israelitas, Jesús convierte al prójimo en una palabra universal. Los israelitas en el Antiguo Testamento dijeron, amarás a tu prójimo como a ti mismo, Levítico 19:18. Y nos comentan que el amor es finalmente la base de todo lo que nosotros hacemos, lo que debe regir y mandar nuestros actos. Pero Jesús nos dice, ámense los unos a los otros como yo os he amado. Es decir, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Nos pide un camino imposible, un camino de perfección. Y me dices, Regina, ¿para qué estás dando esta conferencia si me dices que es imposible? Es imposible humanamente, pero si nosotros reconocemos que la divinidad está dentro de nosotros, si nosotros pedimos existencia que sale de nuestras fuerzas humanas, amar al prójimo como Jesús amó, a ese grado de amor sin condiciones, nosotros podemos llegar a ser esa perfección que Jesús exige de nosotros. No podemos solos, necesitamos de la oración, necesitamos de Jesús, necesitamos esa fuerza del Espíritu Santo y necesitamos un querer llegar a ese punto. Porque aunque no le conozcamos, esta es la perfección del amor. Porque amando al prójimo se realiza el prodigio misterioso que une al cielo con la tierra y al Creador con su criatura, y a la criatura con el Creador. Es una acción verdaderamente milagrosa. Amando al prójimo se realiza el prodigio misterioso que une al cielo con la tierra y a la criatura con el Creador. En los antiguos maestros espirituales, le pregunta un discípulo a su maestro, maestro, ¿quién es el otro? Y el maestro contesta, no hay otro. Es decir, que se nos está pidiendo una consumación en la unidad. Somos una unidad. El día que nosotros aprendamos a ver al otro, no como el otro, sino como yo mismo sufriendo en el otro, en ese momento habremos comprendido la palabra prójimo. Prójimo no es otro que no me importa. Prójimo no es otro que no tiene nada que ver conmigo. Prójimo somos todos. Curiosamente, sabemos que el amor de una madre es el más parecido al amor de Dios. Pero si este amor maternal pudiéramos extenderlo, y aunque sean padres los que me están oyendo, hombres o mujeres, pudiéramos extenderlo y hacerlo tan fuerte para realmente no ver en el otro a otro, sino ver en el otro a nosotros mismos, habremos alcanzado la perfección que Jesús nos pide en el amor.
Y basta con leer biografías de santos como la Madre Teresa de Calcuta para darnos cuenta que esto imposible que dije al principio es posible y que no es un acto volutivo únicamente, no es un acto de que yo quiera, un acto de voluntad, es un acto, sí, de una voluntad que va a ser alimentada con Cristo. Y de esa forma vamos a tener la fuerza para amar al prójimo, como Jesús nos pide que amemos. Jesús, con esta contundente frase, nos está pidiendo que nuestros amores se unifiquen en un solo amor, es decir, una unidad. Pero nosotros vemos al prójimo dividido, fraccionado. No es lo que soy yo. El prójimo comienza a partir de la puerta de mi casa para afuera, y no todos, mis amigos, los conocidos. Pero ¿cómo puedo pasar indiferente ante alguien que me encuentro sufriendo? Ante alguien que yo sé que ha perdido un amigo, que ha perdido el trabajo, que ha perdido a un hijo, que no tiene, que está triste, que está deprimido, que está enfermo. La indiferencia es exactamente lo contrario del amor. No es el odio, es la indiferencia lo que hace al ser humano miserable. Pero ¿cuántos cristianos, y es una verdadera pena, no conocen esta palabra tan delicada, tan profunda, tan íntima, en donde no debe de haber otro, somos nosotros mismos? Entonces, ¿qué es la tarea nuestra? Unificar nuestro amor a que no sean muchos pequeños amores. El amor fraternal, el amor a mi esposa, el amor a mis hijos, el amor a mis amigos, sino un solo amor que sea tan grande que puedas amarlo absolutamente todo. Alguien que pudo unificar este amor de una manera preciosa fue San Francisco de Asís, que le llamaba hermano sol, hermana luna, hermano lobo. Todos los animales los veía como criaturas de Dios, porque cuando nosotros llegamos a ese culmen, esa estatura del amor, vamos a tener nosotros otra idea de Dios. No la de un Señor que está en el cielo disponiendo quién se muere, quién no se muere, a quién castigo y a quién premio. Dios no es ese Señor que ha pintado Miguel Ángel Buonarroti en la Capilla Sixtina. Dios es en todas las personas. Fíjense el verbo que estoy usando. No dije Dios está con todas las personas. Dios es. Dios es. Verbo presente en todas las personas y en toda su creación. En el momento en el que nosotros sepamos reconocer a Dios en el otro, nosotros podemos reconocer a Dios en todo lo que tiene vida, porque Él vivifica, Él es el alma. ¿Cuántas discusiones teológicas han llegado para discernir y decir qué es el alma? A veces leo tal cantidad de tonterías que es indignante. El alma es aquello que te vivifica, aquello que te da vida. ¿Qué es aquello que te da vida? El innombrable. Dios, la palabra Dios, como lo he dicho en muchas otras conferencias, los judíos no la mencionan, porque es tan grande, tan inabarcable, tan inasequible, tan preciosa, que no hay una sola palabra humana que pueda describirlo, contenerlo, ejemplificarlo. Como en nuestra razón no cabe Dios, porque Dios es todo. Entonces lo hemos dibujado, lo hemos lo hemos tratado de entender a nuestra manera, y se vale. Pero cuando nosotros comprendemos que no hay una división y que esta sabiduría del maestro oriental que dice, maestro, ¿quién es el otro? Y el maestro contesta, no hay otro. Jesús hizo exactamente eso en la vida. Jesús exactamente entendió que éramos una sola unidad, que es lo que hay que tratar de alcanzar. Amar al prójimo como Jesús amado es sumergirnos en el amor y descubrir el sentido, fíjense, descubrir el sentido de nuestra vida en Él. En el momento en el que nosotros empezamos no a pensar de manera egoísta,
porque una acción sin amor es una acción egoísta. San Pablo nos dice, haz todo con amor, que es un letrero que quizás deberíamos de tener todos en la carta a los Corintios. San Pablo habla del escribe el himno al amor, pero es un amor verdaderamente inalcanzable, que ustedes lo deben conocer, es la homilía de casi todas las bodas. Sin embargo, nos dice algo también, que nosotros sin amor no somos nada. Si nos detenemos un momentito a reflexionar en esa frase, nos damos cuenta que el amor tiene que abarcarlo todo. San Juan nos dice, Dios es amor. Es decir, sin amor, nosotros no somos nada, como diría San Pablo. La palabra amor es la palabra más alta, que no deberíamos de manosearla, de decirlo sin sentirla. Debe de ser algo que abarque todo, que abarque toda la creación de Dios. Pero a Jesús le importan y por ellos vino, por los pecadores, por los enfermos, los alcohólicos, los discapacitados, los que no se podían mover, los paralíticos, los que eran discriminados, marginados, por los leprosos. Por ellos vino, por los pecadores. ¿Y cuál es nuestra misión como cristianos? Seguir la obra de Cristo. Porque Cristo debe de ser el centro de nuestra vida. Es decir, que nuestra vida tiene que ser cristocéntrica. La perfección del amor no es el cariñito, no es, ay, te estimo, te quiero. La perfección del amor es decir te amo, y señores y señoras, no tengan miedo de repetirlo, te amo. Te amo a tus amigos, te amo a tus padres. ¿Cuántas veces vivimos? Muchos quizás de los que están presentes escuchándome o de los que ustedes sepan, nunca oímos de nuestros padres un te amo. Te amo. Cuánto bien, cuánto sana esa palabra cuando brota de las entrañas del corazón. Habrá que repetirla, hay que repetirla a los vecinos. Cuando colguemos el teléfono, te amo. Qué hermoso sería, ¿no cambiaría el sentido de la vida? Con una palabra como esta puede cambiar el día de una persona, pero no nada más el día, también cambia la vida, también cambia la mirada. Y me preguntarás, ¿y cómo puedo ver al Jesús en el otro? ¿Cómo puedo ver a Dios en mi hermano? Cuando no ves únicamente lo terreno y lo material que hay en él. Es decir, que tienes que cambiar la mirada. Es decir, que no podemos ver solamente la fachada. Lo que nosotros valemos, lo que nosotros somos, no es nuestra nariz, nuestra configuración de los ojos, de la boca, si somos altos, gordos, hombres, mujeres, guapos, feos, inteligentes o tontos. Hay un tabernáculo dentro del alma de cada ser humano, en donde habita Dios. A ese tabernáculo hay que llegar. Allí es a donde tenemos que entrar. Eso es lo que tenemos que ver, lo divino que hay en el otro. Y cuando reconocemos lo divino del otro, que también existe en nosotros, nos damos cuenta que no hay otro, que somos una unidad a la que tenemos que llegar. No se trata de amar, como dije, lo pasajero y terreno que hay en cada ser humano, sino únicamente lo divino que hay en los demás. Aprender a mirar con los ojos de Dios. Cuando tú ves a otra persona con los ojos de Dios, te das cuenta que esa persona primero es tu hermano, porque también es hijo de Dios. Sentir la filiación divina, que es el sentirme hijo de Dios, es sentir que estoy protegida, amada, que fui pensado antes de haber nacido, que no soy obra de una casualidad, de la unión de un esperma y un óvulo. No soy sino alguien que Dios quiso que existiera. ¿Cuál es el sentido de la vida? Y me llama la atención tantos libros escritos sobre el sentido de la vida. ¿Qué acaso habrá muchos sentidos? ¿Qué acaso tú tendrás un sentido distinto al mío y la otra persona otro distinto al suyo? Es que el sentido de mi vida es la carrera, el sentido de mi vida es ser mamá, el sentido de la vida es comprarme un coche, comprar una casa más grande. Cuando la consigues, ¿se acabó la vida? El sentido de la vida es únicamente todas aquellas obras que tú puedas ir haciendo que te vas a poder llevar después de la muerte. Todo lo que no te puedas llevar después de la muerte son cosas efímeras, pasajeras.
que a Dios no le interesan. No te va a preguntar nunca, al final de la vida, cuántos títulos tuviste, cuánto dinero había en tu cartera, en tu cuenta de banco, cuántos países del mundo conociste. Te va a preguntar cuánto amaste. Este es el prójimo. Y no puede haber un amor si no hay un otro a quien amar. Entonces nos hizo muchísimos. Y nosotros sabemos que a veces esos que sufren son porque de alguna manera nosotros hemos puesto un granito de arena o lo hemos dejado de poner para que esa situación tan triste se dé. ¿Cuántas personas pueden morir de hambre? Porque yo paso siempre por un camellón y me doy cuenta que hay una persona sin casa, una persona sin techo. Pero ya sé que allí vive. Pero alguna vez me he preocupado por llevar en el coche un lunch para que coma, algo para ese día. Yo no puedo cambiar el mundo, pero puedo cambiar el momento de ese prójimo. Puedo cambiar una sonrisa. Y es tan fácil. No veo por qué lo hemos hecho tan difícil. Y me vas a decir, bueno, Regina, ponme un ejemplo, dime por qué. Bueno, cuando ves una persona que tú sabes que pide limosna en una esquina todas las veces donde tú pasas, fíjate en su bastón. ¿Tiene bastón o no tiene? Fíjate que hay veces que ese bastón, y me ha pasado, está completamente chueco y que es más probable que se caiga a que lo sostenga y lo ayude. ¿No te podrías detener en una tienda y la próxima vez le compras tú el bastón? ¿No podrías ver que a lo mejor ese ciego es ciego porque nadie le ha pagado un oculista? Quizás puede ser tú el ángel. ¿Qué es la misericordia? La misericordia, que es la que nos pide Dios para el prójimo, es prestarle a Dios nuestras manos, nuestros ojos, nuestra vista, nuestro entendimiento, nuestras facultades, nuestras virtudes, nuestros dones, para que Él haga uso de ellos. Él haga uso de ellos, no nosotros a nuestro libre antojo y albedrío, sino decirle, Dios mío, me presento ante ti y que todas mis cualidades se pongan al servicio del prójimo. Eso es, amar a Dios como Él quiere que nosotros amemos al prójimo. En la primera carta de Juan 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Porque quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Es cierto. ¿Quién puede amar algo que no ve? Nadie. Para amar necesitamos a veces abrazar, besar, tocar, vivir día a día con esa persona para poderle decir te amo. Pero el amor que nosotros tenemos no es algo que nace, no es algo que me puedan decir, es que yo no tengo amor, es que Dios a mí no me regaló ni una rabanadita de su amor, por eso yo no amo, yo odio a toda la gente. Nosotros tenemos el amor incoado. Incoado significa que nosotros tenemos ese amor desde el momento en el que somos seres humanos. Porque ¿cuándo empieza el ser humano? Que es otra discusión de la bioética actual. El ser humano comienza en la mente de Dios. Y el ser humano comienza en el momento en el que existe la unión del óvulo con el espermatozoide. Hay un ser humano, ¿no? Hay un cigoto, es un ser humano. En el momento en el que yo te presento una semilla de manzana, es un manzano, en potencia, pero es un manzano. Si yo te enseño a un bebé, es un adulto. Espera un poquito de tiempo, es todo lo que necesitas para que ese pequeño bebé que hoy acunas y que es indefenso pueda valerse por sí mismo y no necesitarte. Entonces, el amor incoado, tú lo vas a hacer crecer. Basta con que se lo pidas a Dios. Es decir, que ese amor en el ser humano está en él siempre. Y cada quien va a entregarle a Dios, de acuerdo a sus talentos, lo que ha hecho con ese amor recibido. El amor sustenta y nutre todas las virtudes. El amor es una de las 3 virtudes teologales, y de esas 3 virtudes teologales es la más importante de todas, porque no desaparece. ¿Cuáles son las virtudes teologales? La fe, la esperanza y la caridad. La fe desaparece en el momento en el que nosotros vemos a Dios cara a cara, y la esperanza también desaparece.
pero el amor no desaparece nunca. No podemos vivir con un amor chiquito. Esa es la cuenta de banco que nosotros tenemos que hacer crecer. Que tu amor sea cada día más y más y más fuerte. Y que no nada más abarque un pequeño círculo como en el caso de los israelitas del Antiguo Testamento. Que decían, no, los samaritanos hasta eran tan despreciables que le daban la vuelta a Samaria para no toparse con ellos, que ni siquiera le daban el saludo. Y Jesús en el Sermón de la Montaña nos dice, ¿qué valor tiene que tú solamente saludes a los que conoces? También los pecadores saludan a los que conocen. ¿Qué valor tiene que tú nada más le prestes tu dinero o tu ayuda a aquellos que los conoces y son tus hermanos queridos? Eso lo hace también el malvado. ¿Cuál es la diferencia del cristiano? Que el cristiano tiene que tener el perdón casi automático en su vida. No, Regina, tú me estás pidiendo algo terrible. Yo no puedo perdonar, me han hecho cosas horribles. Y como no puedo perdonar, esa es la nube negra que no permite que tú ames. Hay un cuento de Anthony de Melo que me gusta mucho, donde es un hombre borracho, borrachísimo, que cuando llega a su casa se queda mirando todas las puertas y no atina a saber cuál es la puerta de su casa. ¿Qué nubló a ese hombre su entendimiento para no reconocer su puerta? El alcohol. ¿Y qué es lo que te nubla a ti para no reconocer a Dios en el prójimo? Tu soberbia, tu falta de perdón, tu falta de amor. El amor lo tienes. El amor no es algo que tú digas, a mí no me tocó. Sí te tocó y lo tienes, pero te tocó también un compromiso cuando somos cristianos, que es amar a Dios. Todos los actos del hombre deben de estar impregnados de amor. Todo lo que hagamos debe ser hecho con amor. Llenar, fíjense qué hermoso, llenar mi tiempo con amor. ¿Habrá otro sentido de la vida más alto que este? Por eso cuando Orlando me dijo, habla del sentido de la vida, el sentido de la vida es un trabajo que tú tienes que hacer día a día contigo mismo. ¿Qué me nubla? ¿Qué hace que yo no vea a Dios en el otro? ¿Qué hace que yo no pueda sentir amor por otra persona? Y en el momento en el que yo hago una introspección y bajo los peldaños de mi vida, a mi interior, de mi alma, y me doy cuenta que hay oscuridad, pedirle a Dios la luz, al Espíritu Santo la luz, para poder ver cuál es la oscuridad que hay en mí, que me permite ver que el otro sea otro, y que el otro no tenga nada que ver conmigo, que no haya parentesco. Hay cristianos que me han dicho, yo nunca he entendido por qué voy a misa y me dicen hermano. Yo no soy su hermano, no soy su hermana, ni lo conozco. ¿Qué voy a andar creyendo? Yo no tuve hermanos. Somos hermanos porque somos hijos del mismo Padre. Y si somos hijos de Dios porque somos criaturas, no criaturas, criaturas de Dios, nosotros tenemos que tratar a Dios con esa familiaridad y con ese amor precioso con el que tú tratas a un Padre querido, que te ama, que te acoge. Cuando me tocó ir a dar una plática a un orfanato de unas chicas adolescentes, 17, 18 años, y me dijeron, Regina, vas a ir a dar el Padre Nuestro con ellas. Regina, te quedan 3 minutos. Perfecto. Entonces hablamos de Dios como madre, porque Dios no tiene sexo, no es ni padre ni madre, es el amor más grande, infinito e incondicional, es decir, el ágape, el amor que vale la pena, el amor que todos tenemos que aspirar a tener en el corazón. Y voy a hablar en la siguiente etapa cómo ese amor tan grande puede cambiarnos nuestra existencia. Y vamos a concluir con una frase que quiero que se quede grabada en su corazón. El amor a Dios y el amor al prójimo son inseparables. No hay manera de amar a Dios al que no veo si no amo a mi hermano, el prójimo, al que sí veo. ¿Nos quedamos allí, Orlando? Así es, Regina. Vamos a dar un pequeño receso de unos 3. Sin Dios únicamente
fíjense en esto, sin Dios únicamente podré ver en el otro a otro, pero con Dios dentro de ti, nunca veré al otro como algo separado de mí, sino como algo unido a mí. En Proverbios 3, 27, 28 dice claramente, no niegues un favor a quien lo necesita, si en tu mano está el hacérselo. Si tienes algo, no digas a tu prójimo, vete y vuelve, mañana te lo daré. Pues la excelencia del amor se manifiesta dando, no recibiendo. Hay gente que dice, es que si no me corresponde en el amor, yo me muero. No te mueres. Tú vas a dar un amor sin esperar ser correspondido y mucho menos de la misma manera. A veces habrá que entender que así como hay personas altas, medianas, chavarras, gorditas, grandes, jóvenes, etc., y somos distintos, también en el corazón somos distintos. A veces nos sentimos tristes por no haber sido amados de la misma manera como nosotros amamos. Pero lo que pasa es que esa persona que también tenía el amor incoado en ella, no lo supo hacer crecer. Y esto es algo, yo no tengo la voluntad para crecer. Cuando segrego la hormona del crecimiento, pues yo crecí a una altura de acuerdo a lo que yo heredé. Pero el amor no es algo que heredas sino de Dios. Y sí tienes la voluntad para hacerlo crecer. Y eso depende de ti. Y claro que a veces cuando se trata de la ayuda al prójimo, que siempre Dios nos pone en la mano a alguien a quien ayudar, tenemos a veces, no, es que tengo mi programa favorito en un ratito. Le voy a ayudar ahorita, no le voy a contestar ahorita, sé que se está muriendo y todo, ay no, me va a hablar 3 horas, no, dile que no estoy. Y nosotros tenemos esa falta de amor porque a veces el egoísmo siempre gana. Y hay que preguntarnos, en este momento está ganando, bueno, no en este momento, en el momento en el que se te presente la oportunidad de ayudar al otro, ¿está ganando tu egoísmo o está ganando el amor? Y es allí a donde nosotros nos vamos templando, nos vamos haciendo fuertes para poder contestarle a Dios, Señor, tú eres primero. Voy a doblegar mi voluntad para que mi voluntad sea la tuya. Y como he dicho en otras conferencias a los que me hayan oído, no hay dos voluntades. No hay como cuando decimos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La mía no, que se haga la tuya. Pero en el momento en el que hay dos voluntades, hay conflicto. Si tú quieres hacer una cosa y yo quiero hacer otra, nos vamos a pelear. Alguien va a tener que quedar triste y va a tener que ceder, y a veces la palabra ceder implica tristeza en el corazón, porque yo no quería hacer eso, yo quería hacer lo otro. ¿Cuál es la voluntad que Cristo me pide tener? La misma que Él. Es decir, que el amor a Dios sea tan grande como el amor al prójimo, porque el termómetro para saber cuánto amo a Dios es cuánto amo a mi prójimo, es que haya una sola voluntad, que se haga la voluntad de Dios, es pedir que mi voluntad, por un amor tan grande, sea exactamente la misma voluntad que Dios tiene para los demás. Y siendo el amor una virtud, un don, un motivo que debería ser lo que impulse toda nuestra existencia, todos sabemos que este se ennoblece según la excelencia de quien lo utilice. Es decir, que si le doy un violín a un niño, este va a usarlo según su capacidad. Y si le doy un violín a un violinista, lo va a usar también según su capacidad. No todo el mundo puede hacer con el amor esto tan grande. Tiene que ir increciendo cada día en nuestra vida, porque amar se aprende amando. Si nosotros no ejercitamos esta virtud teologal, esta virtud del amor, nunca va a crecer, se va a quedar en una semilla, cuando podía haber esa semilla haber sido un árbol frondoso, enorme, que pueda dar sombra y cobijo a muchísimas personas. El egoísmo, como dije, siempre va a aparecer, pero doblego mi voluntad cuando ayudo a los que sufren. A veces yo podría tener un sábado maravilloso porque me invitaron a una comida, a un plan, pero yo ya sé que los últimos sábados de mes voy al reclusorio. Y es algo que me llena tanto. Y me podrán decir, entonces no vas por amor, Regina, vas por egoísmo.
Todo depende lo que es el altruismo de lo que es el amor a Dios. Y para esto me gusta muchísimo lo que contesta Madre Teresa a una de las periodistas no creyentes que le dice: Madre, yo admiro mucho su trabajo. Yo no creo, pero admiro mucho su trabajo. Lo único que realmente a mí no me cuadra es cómo puede tocar a los leprosos. ¡Qué asco! Yo ni por $1,000,000 los tocaría. Madre Teresa levanta la mirada sencilla y apaciblemente y le dice: yo tampoco los tocaría por $1,000,000, nunca. Yo los toco por amor a Jesucristo. ¿Qué le va a dar respuesta? ¿Qué manera de ver la vida? Lo que tú vas a hacer por el prójimo, no lo vas a hacer por altruismo, lo vas a hacer por amor a Jesús. Y en el momento en el que tú te haces como Jesús, que es finalmente la misión del cristiano, continuar la misión de Cristo en la tierra, ser otro Cristo. ¿Y se puede? Claro que se puede. Podemos ver a Madre Teresa de Calcuta. No, es que me estás poniendo un ejemplo inalcanzable. Si ella pudo, tú puedes. Ella era un ser humano exactamente como tú. Y podemos nosotros llegar a explotar ese amor incoado para que pueda ser tan grande que podamos ayudar y ayudar. Y si cada día nosotros hacemos un examen de conciencia, a quién ayudé, a quién visité, en el momento en el que te digan: tal persona está sufriendo, inclúyenla en tus oraciones. En el momento en el que te digan: tal persona está angustiada porque no sabe si va a pasar un examen y ese es la razón de su vida, ha estudiado, ponte en oración, ponte en oración. No se lo tienes que decir. Muchas veces puedes hacer muchas cosas en la comodidad de tu casa, sin salir de tu casa, orando por aquellas personas que te necesitan, pensando en: abres tu alacena, puedes ayudar a alguien, lo voy a llevar en mi coche, y cada vez que se acerque una persona a pedirme limosna, a limpiar los vidrios, no le voy a dar dinero, le voy a dar algo de comer, le voy a dar estos dulces, y este pastel que hice y que, ¿por qué no apartas unas 2 o 3 rebanadas y las pones en un domito para poderlas entregar? Y compartes. Y no se lo tienes que decir a nadie. Pero empiezas a sentir esa belleza de Dios en tu vida y haces que esa semilla no se quede en una semilla, sino que empiece a florecer una planta, una flor, un árbol, un arbusto, hasta que llegue a ser lo más grande que puedas, que es lo que le vas a entregar a Dios al final de la vida. Jesús no fue un teórico de la tragedia humana, porque cuánta gente yo puedo estar hablando y decirles: oigan, hay que ayudar al otro, pero yo no le ayudo a nadie. Hay que ser un buen samaritano, pero yo jamás me detendría por una persona a la que atropellaron. Yo me sigo derecho, no me vaya a inmiscuir en algo. Pero yo no voy a ayudar a alguien que está llorando. Yo ni la conozco. Entré a un baño público, vi que estaba llorando una persona y yo no le dije nada. A mí me ha pasado en los hospitales que veo a los familiares de alguien llorar. Yo no los conozco. Y sin embargo pregunto: ¿te puedo ayudar en algo? ¿Quieres que te traiga un vaso de agua? ¿Qué puedo hacer por ti? Y no es porque yo haya sido tanatóloga, que soy, pero no me sirve de nada. Me sirve Cristo, que es lo único que salva, que es el motivo y el motor y la intención principal de mi existencia. Lo hago por ti, Señor, lo hago por ti. Y hay gente que dice: no, nadie hace nada gratis. No te creas esa tontería. Algo ha de querer. Seguramente si tú le haces algo, un favor, mañana te pide otra cosa. Pero no se dan cuenta que no es esa tu intención. Tú ya tienes un acuerdo con Dios. Y no tiene nada que ver la persona a la que ayudaste. A la persona a la que ayudaste es a Dios. Y allí vamos. Los fariseos, nosotros decimos que la misión de Cristo no fue solamente un teórico de la tragedia humana, sino que la compartió y dedicó su vida a sanar heridas y a vivir con los marginados. Es decir, que es importante que nosotros, esto no se quede en nosotros como... Vi una plática el sábado que decían esto: transmítanla a sus hijos, transmítanla a las personas que trabajan en su casa, transmítanla a los amigos, y entonces podremos ir haciendo un ambiente de amor mucho más agradable. Yo no puedo quitar el COVID, yo no puedo aliviar a las personas, yo no soy taumaturga,
pero puedo dar una conferencia que a lo mejor llegue al corazón de alguien que cambie su día o que le cambie el día a otra persona. La misión de Cristo nunca fue cumplir la ley, como los fariseos querían de él. La misión de Cristo no es como toda la gente, yo cumplo con Dios porque voy a misa todos los días, comulgo todos los días. No, a Cristo no le importa la ley, no le importa. A Cristo le importa el prójimo. Y si nosotros no amamos al prójimo, la ley sale sobrando. Y esto quedó clarísimo en la parábola del buen samaritano, en Lucas 10, 29, 37. En el buen samaritano, que todos conocen y la menciono rapidísimo para los que no la conozcan, es un hombre que fue asaltado en el camino, que fue malherido y golpeado. Y pasan por ese camino un sacerdote en la época de Jesús. Los sacerdotes sabían perfectamente que si tocaban la sangre quedaban impuros y tenían que hacerse oblaciones y tenían que limpiarse de esa impureza. Entonces el sacerdote tenía prisa. El sacerdote no quería quedarse impuro ayudando a un desconocido. Pero después pasa un levita. Y el levita también era un religioso, que eran los que se encargaban de los cánticos en el templo de Jerusalén. Y conocía la ley. Y la ley decía que no podías tocar una herida y menos de un desconocido, una sangre pagana, vete tú a saber. Y se sigue de largo. Y pasa un samaritano, los que dije anteriormente que eran odiados, despreciados, que no los querían porque tenían su propio templo, porque no iban al templo de Jerusalén y porque solamente creían en la Torá, pero despreciaban la ley y los profetas. Ese era el motivo por el cual eran odiados, no era otro, porque no pensaban como ellos. Y pasa un samaritano y se detiene y cura las heridas de este hombre tirado en la calle con vino y aceite, y también seguramente miel, porque era el ungüento que usaban para ayudar a curar las heridas. Y no solamente eso, sino que lo monta en su cabalgadura y lo lleva a un hospicio a donde le da 2 denarios al dueño de la posada y le dice, si se necesita más dinero, yo te lo pago. 2 denarios eran 2 salarios mínimos. Y entonces Jesús dice esta parábola cuando un legista lo cuestiona para ver en qué caía. El legista era un fariseo, por supuesto, de los que creían que la ley, no de golpe de pecho, que creía que la ley era lo más importante, y le dice, ¿quién es el prójimo? Y Jesús, en lugar de contestarle toda esta retahíla que yo les estoy diciendo para lo del prójimo, Jesús resume quién es el prójimo en la parábola del buen samaritano. Y le pregunta al legista, ¿quién de los 3 que pasó por el camino es el que fue el prójimo de esa persona que sufría? Y el legista le dijo, el samaritano. Ve y haz tú lo mismo. Más claro, estamos hablando de algo que yo no inventé. Esto lo dijo Jesús, de labios de Jesús. Ve y haz tú lo mismo. Es decir, que tú y yo tenemos una responsabilidad gigante. Ver por el otro, ayudar al otro, servir al otro. El judío solamente tenía en el Antiguo Testamento el Deuteronomio 6.4, que es el Shema Israel, que es el grito de Israel, de Dios a Israel. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y después agregan, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero porque no puedes amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, aquí está escrito de una manera mandatoria, porque está dicho en un hebreo, en un modo piel, que es un modo en el que no tienes opción de cambiar una sola palabra, de suavizar, de aligerar, de medio borrar un poquito la fuerza de esta frase. Amarás al Señor. Señor es Adonai en hebreo, que significa Dios. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Adonai, que se tradujo como Señor, significa dueño. Amarás a tu dueño Dios, a Dios que es tu dueño, con todo tu corazón. ¿Y cómo lo puedo amar con todo mi corazón? Y además, continúa, y lo pondrás en las jambas de tus puertas, y lo repetirás a tus hijos y a tus nietos. Entonces los judíos pusieron una mezuzá a la entrada de sus puertas que tocaban, en donde dice el Shema Israel, que es el amarás a Dios. ¿Y cómo voy a amar a Dios? Agradeciendo todo lo que me da, pero amando profundamente al desvalido,
al prójimo, al que me necesita. Que el amor invada todas nuestras facultades, impregnándolas con su perfume. Pero ¿cómo puedes amar a ese Dios? Solamente y únicamente a través del prójimo. Pero no, resulta que a nosotros nos ha venido más cómodo amar a otros dioses, hacernos pequeños idolitos. Nosotros amamos a los dioses del éxito, del poder, de la riqueza, del prestigio, del placer, del brillo social. Y nos volvemos esclavos y viles servidores del qué dirán, de una sociedad putrefacta que nos manipula y nos dice cómo ser, qué hacer, qué pensar, cómo vestirte, qué tener, qué presumir. Y estos dioses te piden a cambio algo, tu voluntad y tu libertad. En el momento en el que tú sigues ese qué dirán, estos dioses del poder, de la riqueza, del éxito y de la ostentación, estás vendiendo tu libertad y estás vendiendo lo mejor que tienes. Dios no te pide que te despojes de nada, sino que al contrario crezcas. Regina, en la carta de Santiago 2:14, te quedan ¿sí? 3 minutos. Me queda tiempo para la carta de Santiago. ¿De qué sirve, hermanos, que alguien diga yo tengo fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y hartaos, pero no les dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. ¡Qué fuerte! Jesús nos viene a decir también en Mateo 25, 34, 36, que seremos juzgados por el amor. Venid benditos de mi Padre, a recibir la herencia del reino, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Tuve hambre, tuve sed, estuve enfermo, fui forastero. ¿Pero cuándo, maestro, te vimos forastero, con hambre y te dimos de beber y de comer? Nunca te vi encarcelado y nunca te tuve que ir a visitar. Y Jesús le dice, todo lo que hagáis a uno de mis pequeñuelos, a mí me lo haréis. ¡Qué fuerte! Es a Jesús a quien le haces el favor, no es al pobre, al mendigo, al necesitado. ¿Y cuántas veces no necesitas ser pobre de dinero? La mayor pobreza es la soledad. ¿No puedes ir a acompañar al que está solo? ¿No puedes hacerle una llamada telefónica? ¿Cuántas veces gente que tú crees que no le hace falta nada está profundamente triste, sola y deprimida? Y también ellos son pobres que te necesitan. Y al final del versículo agrega, en verdad os digo que todo lo que dejasteis de hacer a uno de mis pequeñuelos, también conmigo dejasteis de hacerlo. Esto significa el pecado de omisión. No solamente es lo que hagas, también se tomará en cuenta lo que pudiéndolo haber hecho, no hiciste. Y Martín Descalzo dice, ¿tengo 2 minutos, Orlando, ya no? Un par de minutos, sí. Par de minutos. Martín Descalzo nos dice, el Evangelio no es vaselina, no es un suave y rebajado licor que pueda beberse impunemente. El Evangelio leído, como está escrito, es fuego y quema y nos enfrenta con nuestras responsabilidades. El prójimo no es nuestro límite ni nuestro infierno. El prójimo es nuestro multiplicador. No es un personaje ficticio para ganarme el cielo. El prójimo te ayuda a crecer cuando lo amas y te ayuda a abrir tu corazón y a extender tus límites y a valorar lo que tú tienes. El cristianismo o es misericordia o no es evangelio. Fíjense, esto es todo. Cuando Orlando me decía, habla del sentido de la vida, podrá haber un sentido más amplio, más grande, más profundo y más inmenso que este. Amarás a tu prójimo como Jesús lo ha amado. La filantropía perfecciona al hombre de una manera humana, pero no lo perfecciona divinamente. Esas empresas que dan arroz y frijoles y juguetes en Navidad, lo hacen por filantropía, lo hacen por nombre, lo hacen porque les estorba, lo hacen para evadir impuestos. Un acto humano vale tanto cuanto la excelencia de la intención que lo mueve. Es decir, si se hace por motivo humano, la paga es humana. Si se hace por un motivo divino, la paga es divina.
Y al final, ya con esto podemos concluir, Orlando. Así es, Regina. Concluyo con adelante. esto tan bonito. Nuestro prójimo tiene derecho a vernos sonrientes cuando se acerca a nosotros mendigando compasión y amor. Y cuando no se tiene la menor gana de sonreír, entonces hay que hacerlo doblemente, porque lo necesitan los demás y lo necesita la pobre criatura que soy yo. Cuando uno lucha por la felicidad de los demás, esta empieza a crecer dentro de nosotros y vuelve a nosotros de rebote. Es una de las extrañas realidades a las que solo podemos acercarnos cuando damos, y este puede ser uno de los significados de la frase de Jesús: quien pierde su vida, la gana, que podríamos traducir de esta manera: quien renuncia a buscar su propia felicidad y se dedica a buscar la felicidad de los demás, terminará encontrando la suya propia. Muchas gracias por escucharme. Muchas Regina, al perdonar, ¿tengo que dirigirle la palabra a la persona que perdoné? Sí, sí es preciso, y no si no es preciso. El perdón brota de dentro de ti. El perdón es un regalo que te das a ti mismo, no se lo estás dando al otro. El perdón va a liberarte a ti. En el momento en el que esa persona, que a lo mejor era tu mejor amigo, no estás en posición de volverle a hablar y que vuelva a restablecerse la relación como antes. Si se perdió la confianza, quizás no la puedas recuperar, pero tú ya perdonaste a la persona, aunque la relación no vuelva a ser igual. ¿Quedó claro? Y gracias, Gaby, por tu comentario. Muchas gracias, Regina. Bueno, esperemos que haya alguna otra pregunta por parte de los que están expectantes en esta transmisión. A que haya alguna de sus inquietudes, las puedan poner en el chat. Mientras hay una pregunta, Regina, pues bueno, quiero recordarles del Santo Rosario que hacemos todos los días. Y estás invitada, Regina. Igual si en un día quieres participar con nosotros en el Santo Rosario, lo hacemos todos los días puntuales a las 12 del día, sin falta, de lunes a domingo. El día que quieras participar, Regina, con nosotros en el rezo del Santo Rosario, puedes incluirte, me avisas, te mando el misterio que te tocaría y participas con nosotros. Ahora sí que, y este rosario, aparte de que participan algunos especialistas o los que colaboran en este ministerio junto con nosotros, pues también se transmite en vivo para todos los que quieran seguirnos en el rezo del Santo Rosario. Y hay otra pregunta, Regina, de parte de María Teresa González. Ella dice: ¿es difícil concebir este amor al prójimo cuando hay alcoholismo en el cónyuge? ¿Cómo hacer para demostrar ese amor si me lastima con su actitud? Primero, yo sé de lo que estás hablando, entiendo perfectamente que no es nada fácil vivir con una persona alcohólica, que la convivencia con un alcohólico hace que contamina de alguna forma a toda la familia, los neurotiza, vives en un estado de alerta, a ver ahora con qué va a salir, porque cuando nosotros decimos me hiere, esto es algo muy importante, no te está hiriendo a ti, él está herido, él está mal. Si yo tengo catarro y estornudo y toso y me sueno, ¿te enojas conmigo? No, porque es parte de mi enfermedad. Yo no puedo evitarlo. En el caso de un alcohólico, el alcohólico no puede evitar hacer y decir lo que hace. Tienes que tratar de separar a la persona de la acción. Es un enfermo. El alcoholismo está considerado como una enfermedad y es una enfermedad muy difícil. Es una enfermedad que hace sufrir a toda la familia, porque en el catarro me siento mal yo, solamente yo, pero no te sientes mal tú. En el alcoholismo se sienten mal todos los que están alrededor del alcohólico, pero él ya no tiene su pensamiento claro, libre, es una persona enferma. Si nosotros vemos a la persona que nos agrede, llámese alcohólico, llámese mi jefe, llámese la persona que me insultó en el tránsito, mi hijo, mi esposo, en cualquier circunstancia, cuando nosotros aprendemos a cambiar la mirada
y a ver que él es víctima de víctimas, de otra persona que lo agredió, que es un enfermo y que por lo tanto su reacción es por parte de la enfermedad, en ese momento a mí ya no me hiere. Yo sé que yo valgo. Es muy importante que tengas tu valía muy presente. Es muy importante que tú sepas quién eres tú y que estás atendiendo a un enfermo. No es una persona en su sano juicio. Por lo tanto, no debe de herirte. Eso es lo más importante. ¿Y cómo seguía la pregunta? Perdón, Orlando. Dice, cuando hay un alcoholismo en el cónyuge, la pregunta sería, ¿cómo hacer para demostrar ese amor si me lastima con su actitud? Ya está. ¿Cómo hacer para demostrar el amor? El padre Carrillo, mi maestro, Salvador Carrillo Alday, cuando había una persona que te molestaba y le decías, padre, ya no aguanto a esta persona, ya no puedo con ella, te decía, ama a Cristo en esa persona, ama a Dios en esa persona. Pero tienes que darte cuenta que sí, tiene evidentemente a Dios, tiene al Espíritu Santo, pero lo tiene obstaculizado, no lo puede ver. Tienes que amarlo por lo que Él es y fue para ti, pero también poner un límite. Si ya la enfermedad está al punto de enloquecer a todos, tampoco estás obligada a vivir con él. Tampoco estás obligada a quedarte en un lugar tan tóxico. Cuando ves a un tigre que te va a morder, pues corres. Lo mismo pasa en ciertas circunstancias y sobre todo cuando ya el alcoholismo cae en la paranoia. Gracias, Regina. Y bueno, Julia López nos pregunta, he dado siempre a los demás sin esperar nada a cambio, pero ahora he comprendido que dejé de amarme a mí misma. Es muy importante, y fue lo primero que dije al principio, el amor al prójimo, y empecé por ti mismo. Tienes que quererte. Vete al espejo, Julia, y dite algo bonito cada día. Vete al espejo y piensa que eres una criatura de Dios, pensada por Él, que tu existencia no es una existencia común y corriente, que le tienes que dar un sentido. Cuando nosotros vemos que una florecita que nosotros plantamos está decaída, le falta algo, le falta agua, le falta abono, le falta sol, tratamos de que florezca y lo que siempre pasa es que lo logramos. La mayoría de las veces tú tienes que alimentarte, preguntarte, meditar, ¿qué necesito yo? ¿Qué me hace falta a mí? Y búscalo. Darte placeres a ti es absolutamente un acto normal, lógico. Digo, placeres no digamos que no salgan de algo exagerado, pero siempre trata de ver por ti qué necesito por fuera, qué necesito por dentro. Sentirte contenta contigo misma, amarte a ti misma es verdaderamente importante. Sí es cierto que se llega a perder el equilibrio y que a veces, sobre todo en las mamás, damos y damos y damos y damos. Llega el momento en el que la mamá no se compra nada, la mamá no come, la mamá se come las obras del hijo. No, yo creo que aquí tenemos nosotros que decir, si yo quiero ser una muy buena mamá, tengo que tener también los regalos. También merezco comer y alimentarme bien. También merezco dormir mis 8 horas. Entonces tenemos que poner los límites a quien nos los está quitando, aunque se trate de ser nuestros niños, cuando alguien brinca el límite. Pero el amor a ti misma es importante para que puedas amar de una manera saludable al otro. No puedes dar, dicen que no se puede dar lo que no tienes, sí se puede. Hay cosas que uno da como las sonrisas, cuando no tienes alegría puedes dar alegría, cuando tú estás roto puedes consolar a otro y también cuando estás cansado puedes animar a alguien a que siga el camino. Nosotros somos unos seres excepcionales, no es como los animales, sí damos lo que no tenemos, pero también piensa en ti y date a ti misma todo lo que tú creas que necesitas. Haz una lista de lo que creas que te haga falta y empieza a cumplir. Lo vales, eres hija de Dios, cuenta mucho. Judith Díaz dice, excelente conferencia, gracias. Dice, y pregunta, ¿es válido ayudar al prójimo que esté privado de libertad a través de otra persona? Yo voy a las cárceles personalmente y no es a través de otra persona. Me gusta ir al Bordonesa donde están los psicópatas en el búnker
Y no es que me guste, es que son personas tan dignas y tan hermosas como cualquiera de nosotros. Cuando tú te centras en el defecto de la persona o en el error, no estás separando a la persona de lo que hizo. Y esto es muy importante. Si yo me equivoco y se me cae el vaso de agua, no soy una persona torpe, tuve un accidente. Si yo insulto a otra persona porque estoy enojada, porque no eran mis 5 minutos, porque no eran mis 10, eso no me hace ser una mujer grosera. Eso me hace ser humana y que a veces me equivoco. Hay muchísimos internos que no tienes idea de lo que han sufrido, de lo que han vivido. Uno de ellos, en el reclusorio sur, me dijo que estaba muy, muy triste porque sus papás le echaban la culpa de sus enfermedades. Por tu culpa, por haber sido un mal hijo, por eso estoy enferma, por eso tu padre se está muriendo. Tuve que hablar mucho tiempo con él, porque nosotros no podemos culparte. Tú no eres el culpable, tú tuviste un error, estás aquí por alguna circunstancia, pero tu valía como ser humano sigue siendo inmensa. He visto lágrimas en las personas cuando iba al reclusorio militar, gentes verdaderamente fuertes que hacen ejercicio, esos tenían el pelo recortadito, recortadito como militares, hombres que dices qué fortaleza de hombres que fueron generales, cabos, no sé, yo no conozco de ese ambiente, pero iba yo a hablar con ellos y he visto lágrimas en sus ojos. Son personas verdaderamente sensibles. Allí es a donde yo creí que mi plática del perdón no había tenido ningún peso, porque cuando me dijeron, maestra, ¿qué puedo yo hacer y cómo puedo perdonar cuando tengo 13 balas en el cuerpo y cada vez que me baño veo las cicatrices? Es allá donde te das cuenta que hay perdones que no brotan de tu buena voluntad, que hay perdones que necesitan la intervención de Dios para que puedas llegar a alcanzar esa liberación, porque el peor encarcelamiento es la falta de perdón, es el rencor tan grande que a veces vive dentro de nosotros. Por supuesto que hay que ayudar a los internos y necesitan muchas cosas. Ahora los estoy extrañando mucho porque no he podido ir con ellos por lo del COVID, pero son personas que necesitan artículos. Por ejemplo, nos dimos cuenta que, bueno, hay muchos niños, por ejemplo, en las internas, en las mujeres, que tienen necesidades de biberones, de pañales, los señores tienen necesidad de darle a sus esposas un regalo y a veces no tienen nada que darle. Viene el cumpleaños del hijo, viene el día del niño, viene el día de la mamá. No pueden estar ni siquiera en los duelos cuando se muere su padre. Cuando tú alcanzas a ver, no lo que hicieron, yo no sé lo que hicieron, yo nunca les pregunto qué hicieron. Simplemente sé que son hijos de Dios, que están privados de su libertad, que están sufriendo y que a mí me toca estar allí, llevando el mensaje de Dios. Y creo que los presos son las personas más olvidadas. Y a mí me gustaría que así como rezan todos los días por Orlando, recen también por los internos. Lo necesitan muchísimo. Muchas gracias, Regina. Y bueno, María Teresa González, quien te preguntó sobre la persona con alcoholismo, ella continúa sus comentarios y ahora te dice, hay ocasiones en que en calma puedes sentir de manera espontánea estos sentimientos de amor por tu hijo mayor. Luego dice, el ambiente dificulta conseguir trabajo y eso genera impotencia en él y en mí, lo complica, le hace exigente e intransigente. ¿Conoces un sitio que se llama Al-Anon, a donde van las personas familiares de los alcohólicos? Yo creo que es importantísimo tener una terapia. Cuando se sale de las manos nuestra voluntad, cuando nosotros necesitamos una respuesta inmediata, un sentirme mejor yo, es un lugar que está normalmente en todas las iglesias, es gratuito completamente, ayuda muchísimo, no sé qué edad tenga tu hijo, pero también hay Alatín, que es para los que son jovencitos, familiares de alcohólicos. Vivir con un alcohólico es uno de los infiernos más grandes que existen y te entiendo. Y creo que es muy importante que acudan a una ayuda, que es que alguien que te pueda entender, que pueda saber lo que tú estás viviendo, y para eso existe Al-Anon y Alatín. No dejes de ir.
Gracias, Regina. Pues bueno, hemos llegado al final. Ya no hay más preguntas por resolver. Parece que se han quedado resueltas por parte de los que en este momento están viendo esta transmisión, sus inquietudes. No obstante, les recordamos que pueden dejar sus preguntas en los comentarios del video y yo se las pasaré a Regina posteriormente en caso de quienes vean esta grabación de este video ya grabado tengan preguntas, las dejan en el comentario del video, o si tú de repente te viene otra pregunta, pues regresa al video y lo pones en los comentarios la pregunta y yo le pasaré estas preguntas a Regina para que nos pueda dar respuesta ya posteriormente de esta transmisión. Pues bien, el tiempo se nos ha terminado, Regina, y pues bueno, vamos a irnos despidiendo. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu disposición, muchas gracias por tu voluntad de ayudar al prójimo, de amar al prójimo a través de este pequeño acto de amor, en poner a los servicios, el don de Dios que te ha dado, los dones de Dios que te ha dado al servicio de aquellos que te van a escuchar, para que quede en ellos una pequeña semilla que Dios dispondrá en qué momento dará fruto. El Espíritu Santo vendrá a recordarles todo cuanto tú en este momento has dicho, cuando sea necesario y ellos necesitan recordarlo de alguna situación que enfrenten o que vayan a vivir, o cuando tengan la oportunidad de ser dóciles al Espíritu Santo y los empuje a ayudar al prójimo, pues recuerden lo que dijo Regina, los ejemplos que hoy has dado, los argumentos que nos has profundizado. Pues muchas gracias, Regina. Vamos a darte la oportunidad para que te despidas de tu audiencia y pues bueno, si quieres dar algún comentario final también. Muchísimas gracias, Orlando, por haberme invitado. Fue un gusto estar con ustedes. Encantada, ojalá me vuelvas a invitar, Orlando, con algún otro tema sobre la Biblia, cualquier tema bíblico. Me encantaría poderlo compartir con ustedes. Ojalá les haya gustado y gracias a toda mi audiencia por haber estado y por el tiempo que me brindaron. Muchas gracias. Dios los bendiga. Hasta luego. Claro, Regina, tienes abierto aquí este espacio para cuando quieras nuevamente estar con nosotros. Nos programamos, calendarizamos una nueva conferencia contigo. Y bueno, si no se quieren perder las conferencias próximas que puede dar Regina en este canal con nosotros, pues suscríbete al canal para que no te pierdas, para que YouTube te avise de cuándo va a haber una nueva conferencia, ya sea con cualquiera de nuestras especialistas o con Regina, que dé una nueva conferencia con nosotros, puedas enterarte y poder participar. Entonces, pues muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Dadas las preguntas, Orlando, podríamos pensar en una conferencia del perdón. Sí, pudiera ser, porque tuvieron como que en torno de esa temática, sobre la cuestión del perdón. Y bueno, aprovechando tu comentario, si tú tienes una sugerencia de un tema que digas, este tema quizás lo puede dar Regina, en los comentarios del video déjanos los temas que te gustaría que Regina quieres que dé. Y yo le paso a Regina las propuestas. Bueno, muchísimas gracias a todos por su presencia y es un gusto estar con ustedes. Ojalá pronto podamos volvernos a ver. Pues hasta pronto, Regina, hasta pronto a todos y cada uno de ustedes. Compartan este enlace, compartan este video.